Jueves 29 de septiembre del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros les vamos a llevar a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional y mundial, por supuesto, como todas las mañanas. Antes saludamos con nuestros compañeros Lautaro y Andrea. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. ¿Cómo amanecen ustedes? Bien, con bastante información de lo que circuló anoche, pero ya lo vamos a comentar. Así es, vamos a revisar entonces la información. Andrea, por ejemplo, ayer en la Asamblea Nacional comparecieron autoridades gubernamentales sobre el caso de María Belén Bernal. ¿Cómo estás, Vero, Lautaro, amigas que como siempre se conectan a esta hora de la mañana en Noticias 7? Así es, el día de ayer en la Asamblea Nacional comparecieron en el Pleno autoridades relacionadas a seguridad, autoridades gubernamentales. Ellos dieron nuevos datos sobre la investigación que se sigue por el femicidio de María Belén Bernal. Le tenemos aquí todos los detalles. Correcto, Andrea, Lautaro. Mientras tanto, hoy abordaremos un tema bastante complejo y es el que respecta a los adolescentes sicarios. Las autoridades han tenido un pronunciamiento al respecto de esta situación. Así es, Vero, buenos días, Andrea, amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, la Policía Nacional ha dicho que jóvenes de 15, 16, 17 años están integrando las bandas. Vamos a abordar este tema, sobre todo por qué los reclutan y también qué dice la ley. ¿Hay sanciones hacia ellos? Lo vamos a conocer. Los deberes y los derechos también, ¿no es cierto?, de los adolescentes, las obligaciones como deberes. Pero bueno, además les hacemos, amigos, una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir y comentar a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Comisiones internacionales harán la veeduría sobre el caso de María Belén Bernal. El asambleísta Fernando Villavicencio anunció su renuncia a la presidencia de la Comisión de Fiscalización. La Policía Nacional desarticuló una estructura delictiva de los Johnny Killers. Conozca cómo puede hacer para acceder a la lotería de visas. En lo internacional, el alcalde de Nueva York pronostica la llegada de 75,000 migrantes este año. Y en los deportes, la estatua en homenaje a Luis Suárez en Salto fue destruida durante los festejos por un nuevo aniversario de... 7 de la mañana con 3 minutos, amigos televidentes. El ministro del Interior, Juan Zapata, pidió reformas al régimen disciplinario del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público porque señaló que la normativa actual tiene procesos administrativos largos que no han dejado, por ejemplo, que se sancione a los involucrados en el caso de María Belén Bernal. Veamos. Fue en el Pleno de la Asamblea que este miércoles se recibió a autoridades gubernamentales encargadas de la seguridad para que comparezcan respecto de la investigación que se sigue en el caso del femicidio de María Belén Bernal. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, fue convocado, pero no asistió. Quien sí pidió ser recibido es el actual ministro Juan Zapata y llegó con un pedido. Es generar las reformas al régimen disciplinario del COESCOP. Muchas personas decían por qué los vinculados en el tema de la Escuela Superior de Policía no están fuera de la policía. ¿Saben por qué? Porque este debido proceso nos lleva a una línea de tiempo que en el mejor de los casos podemos tener una sentencia en 45 días. En el peor de los casos en 60 o 90 días. No se puede sancionar a un policía violento en sus relaciones de pareja porque solo se puede sancionar si está dentro del servicio. Al amparo de esa ley, al amparo de esa protección, policías que han sido sancionados han recuperado sus cargos. Luego de las comparecencias, el debate se abrió. Uno de los temas puestos sobre la mesa es si el delito es o no un crimen de Estado. Hay posiciones divididas. El caso de María Belén Bernal claramente es un crimen de Estado. Escuchar que se habla de un crimen de Estado es hablar del desconocimiento, no tener la mínima idea de las características de un crimen de Estado. De acuerdo o no, el caso se seguirá en una comisión especializada. Esta deberá realizar un proceso de fiscalización en un plazo de 30 días y además presentar un informe pormenorizado para que sea conocido y debatido por el Pleno nuevamente. Andrea Orbe, Noticias 7.
Ayer en el Pleno de la Asamblea también hubo la comparecencia del comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas. Él había dicho que ya se han abierto 13 procesos administrativos, 8 contra servidores técnicos y 5 contra técnicos directivos por falta grave, esto incluido a Cáceres. También lo que informó el día de ayer el comandante general de la Policía Nacional es que ya se le ha suspendido el flujo económico a Germán Cáceres, esto por no haberse presentado y porque evidentemente también está en este proceso administrativo. Además, lo que él ha dicho es que, también dio una línea de tiempo de lo que se realizó desde la Policía Nacional desde el último día que se vio a María Belén Bernal con vida, el 11 de septiembre pasado. Él dijo que también hay acciones que se han tomado con la policía dentro de la institución. Dijo que los problemas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar son un elemento importante para que los uniformados tengan o no ascensos y que también se han reducido dentro de la institución. La fiscal Diana Salazar fue la última en comparecer de las autoridades que están relacionadas a la investigación que se sigue por el femicidio de María Belén Bernal. Ella también dio una cronología y dio nuevos datos. Uno de ellos es que ella dijo que el 14 de septiembre a las 2 de la mañana, es decir, el miércoles recordemos fue el último día que se vio a Germán Cáceres, la fiscal ha dicho que a las 2 de la mañana, en esa madrugada, se solicitó a la Policía Nacional que le diera seguimiento y que estas acciones no se realizaron. Además, ella ha dicho que pidió también ya informes para mirar si es que hay un fraude procesal. Y también dentro de toda esta cronología que hizo ella, comentó que para el 19 de septiembre se lo había convocado en una segunda ocasión a Cáceres, pero desde el 15 recién ya era considerado sospechoso principal de este caso, que era una desaparición involuntaria. Hasta ese momento, como bien lo dices, Andrea, Cáceres ya no se encontraba, inclusive se cree que ya no se encontraba ni siquiera en el país. Sin embargo, dentro de todo esto también ha dicho la fiscal que ya se pidió la alerta azul y alerta roja en la Interpol para poder encontrar a Cáceres en donde sea que se encuentre del mundo. Todavía la Interpol no se ha pronunciado si es que efectivamente estas notificaciones ya se están aplicando. Lo que sí, y creo que es válido que podamos también ponerlo en la mesa, anoche, compañeras, se habló bastante sobre la supuesta detención de Cáceres en Colombia, en la frontera entre Ecuador y Colombia, en la zona de La Hormiga, del lado colombiano, en Putumayo, departamento de Putumayo, junto a Sucumbíos, provincia ecuatoriana. Sin embargo, tanto Ministerio del Interior como Policía Nacional lo han descartado. Hasta este momento, 7 de la mañana con 8 minutos, Germán Cáceres no ha sido capturado, no está en el Ecuador, según la versión oficial. Y no nos olvidemos que una noticia de esta magnitud, pues si se la da a conocer, tendría que ser mínimo informada o por el comandante de la policía, Fausto Salinas, o por el presidente Lazo, no por un simple tuit, ¿no? Hay que estar pendientes entonces, amigos televidentes, el llamado de atención es sin duda alguna para que podamos estar informados a través de los canales oficiales y evitar precisamente la divulgación de estas noticias que no son verdaderas. Ahora, haciendo un poquito de la reflexión, muchos de nuestros amigos televidentes se preguntarán desde cuándo existe este código orgánico en el que se pueden establecer las sanciones a los miembros de la policía y de las fuerzas del orden. Y específicamente, sí, les contamos que existe el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que tiene por objeto regular la organización, funcionamiento institucional, los regímenes de carrera profesional y administrativo disciplinario del personal de las entidades de seguridad ciudadana y orden público, precisamente tal como dicta su nombre, y sus disposiciones son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y se rigen asimismo en las siguientes entidades. A continuación les vamos a decir cuáles son las entidades que tienen este régimen o que se rigen a través de este régimen sancionatorio y de regulación sobre todo. La Policía Nacional, entidades del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal, Ciencias Forenses y Servicio de Protección Pública, entidades complementarias de seguridad de la función ejecutiva también. Y por último, entidades complementarias de seguridad de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos. Y rige desde el 21 de junio del 2017. Y hay que hacer una diferenciación y para que se lo entienda bien, porque claro, esto del tema administrativo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de lo que la Policía Nacional realiza, por ejemplo, y las demás instituciones que Vero has comentado, dentro de sus instituciones, es decir, para la suspensión o para diferentes responsabilidades que se pongan a las personas en lo que han cometido. Otro punto es el aspecto penal, que también juega mucho, sobre todo en este caso de María Belén Bernal, donde ya sabemos que son 13 investigados dentro de la policía
que no pueden ser suspendidos ya por lo que comentas del tema de la ley, pero eso no exime que ya puedan ser procesados por la justicia, que no ha pasado todavía, pero ya podrían, y de esa manera afrontar cárcel. Eso es una cosa. En el tema administrativo es que te quitan de donde trabajas, ¿no? Y en el tema del otro es que podrías llegar a cárcel si es que te comprueban que has cometido un delito. Y esas son algunas de los cuestionamientos que ha dicho los asambleístas que están aún en el aire. ¿Por qué aún estos 13 uniformados no están dentro del proceso investigativo que lleva a cabo la Fiscalía? Lo que va a ocurrir luego ya en la Asamblea Nacional es que se reúna esta comisión que se ha conformado, es una comisión externa, digamos, no quedó ni en la de garantías constitucionales ni tampoco en la de justicia, se creó una nueva. Ahora están esperando que a los asambleístas que la van a integrar les llegue la notificación. Con esta notificación, una vez que les llegue, tienen 30 días para poder nuevamente convocar a las autoridades gubernamentales. No descartan que nuevamente también se convoque a la madre de María Belén Bernal para que dé su parte de los hechos o como su cronología, como ella lo ha vivido hasta el día de hoy, y luego de eso harán un informe pormenorizado en donde se podría incluso someter a juicio político a las autoridades. Esto entonces será después de 30 días. Y otro punto que es importante que lo mencionaste y que vale la pena acotarlo es el tema del salario de Cáceres, que ha sido ya removido, podemos decir, le está suspendido, no puede recibir el dinero, lo cual es algo importante dentro de todo el proceso de su captura, porque entonces no tiene ingresos económicos. ¿Pero por qué se da esto? Bueno, básicamente lo que dice la policía es que él está cometiendo una falta muy grave, que es no presentarse a su lugar de trabajo. Luego de 3 días de ausencia, esto vale una suspensión y por eso le están cortando el sueldo. Lo podría recuperar solamente cuando él vuelva a la policía, se presente una vez más o sea capturado. Hasta el momento, como está prófugo de la justicia y también está incumpliendo sus labores institucionales, pues entonces no tiene fuentes de ingreso, y yo creo que es algo que da mucho para comentar, porque no nos olvidemos que de parte del gobierno y de la policía lo que están buscando también es retirarle el cargo de teniente y desvincularlo completamente de la Policía Nacional. De hecho, no quieren llamarlo más policía. Además, capturarle, ¿no? Capturarle básico, inmediatamente. Eso es lo básico, exactamente para que las otras instancias e instituciones de nuestro Estado pues puedan ejercer precisamente todo el rigor de la ley, que es lo que está esperando la ciudadanía en general. Y ahora les contamos que la Secretaría de Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana, precisamente de Derechos Humanos, que se realice un proceso de observación y también de asesoría en las investigaciones que se realizan en torno a la desaparición y posterior asesinato, presunto asesinato de María Belén Bernal. Sobre el caso de María Belén Bernal, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que conforme a sus competencias inicie un proceso de observancia para que supervise que la investigación se desarrolle de forma imparcial, con respecto a los derechos humanos y con enfoque de género. Sin embargo, la comisión aún no ha enviado una delegación para llevar a cabo dicha veeduría. Consuelo Bowen, abogada de la CEPAN, explica que la CIDH tiene como función garantizar transparencia en el proceso de investigación. La CIDH puede hacer una visita in loco y que en realidad es donde se va a determinar cuáles son esos pasos o esas solicitudes que debe cumplir o que cumplirá la CIDH. La comisión se pronunció a través de su cuenta de Twitter, donde recomendó al Estado ecuatoriano investigar con debida diligencia reforzada, a juzgar y sancionar a los responsables y a combatir la tolerancia a la violencia de género en el país. Recordemos que la CIDH lo que va a determinar en algún momento, si es el caso, es la responsabilidad del Estado ecuatoriano. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado solicitó la presencia de una comisión internacional que llegó desde Colombia este 26 de septiembre. La comparecencia de la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, ante la Comisión de Justicia fue importante porque les permitió adoptar varias resoluciones, entre las que están el exhortar al gobierno y la Fiscalía General del Estado la conformación de una veeduría internacional para que personas que están fuera del ámbito nacional puedan hacer seguimiento de este femicidio. Manuela Bedón, Noticias 7. El día de ayer en una entrevista se le preguntaba a la madre de María Belén Bernal si es que a ella le molestó que en la Asamblea Nacional se la citara 3 veces en 3 sitios distintos para poder dar su versión de los hechos. Ella ha dicho que no y que ella va a contar las veces que sean necesarias para poder, pues, que todo esto, para que se clarifique todo este caso y que no quede en la impunidad.
Y otro punto que se ha comentado mucho es del otro lado de este caso, que no es Germán Cáceres per se, sino su familia. Porque según el abogado de la familia Cáceres, los padres del teniente que está prófugo de la justicia porque tiene un proceso por presunto femicidio, por eso es prófugo de la justicia. Bueno, los padres de Cáceres han anunciado que han tenido amenazas tanto físicas como también psicológicas, porque principalmente lo que está sucediendo es que en sus casas han ido personas a romperles las puertas, los han llamado, los han amenazado de muerte, inclusive dice el abogado que fueron con una pistola y que los amenazaron de esa manera. Eso comentan que es parte de lo que buscan que no siga sucediendo, porque los familiares de Cáceres pues evidentemente no tienen absolutamente nada que ver con el tema, y también dicen que estos padres de Cáceres no han tenido contacto con su hijo, no saben dónde está, desconocen completamente el paradero, y lo que piden es que la gente pues no tome represalias contra ellos cuando, reiteramos, ellos no han cometido ningún tipo de delito. Muy bien, amigos televidentes, este es un tema realmente que da para muchísima investigación. Estaremos pendientes entonces, porque además se le está acabando el tiempo a la policía, ¿no? Queda un día exactamente para que o se lo encuentra y se lo captura y se lo presenta a Cáceres ante la opinión pública ya como detenido, o Fausto Salinas, el comandante, tendrá que dar un paso al costado mañana, lo conoceríamos. Esto por el periodo y el límite que había puesto ya el presidente Guillermo Lasso respecto de que quería resultados en 7 días. Del día de mañana entonces se cumpliría aquello. Correcto, amigos, nosotros hacemos una pausa en este momento y ya regresamos con más información para ustedes, y recuerden que estamos pues en pocos minutos también con una entrevista a Andrea. Así es, estará con nosotros el viceministro de Trabajo para hablar, entre otras cosas, sobre las mesas de diálogo que se instalarán en pocos días en ese tema. Ya volvemos. 7 de la mañana con 19 minutos, y como lo habíamos anunciado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo Jorge Benavides, quien es el viceministro de Servicio Público del Ministerio del Trabajo. Muy buenos días, viceministro. Muchas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Entendemos que la próxima semana se instalará ya la mesa de diálogo en el tema laboral. ¿Cuál es la propuesta del gobierno para las organizaciones sociales? Muy buenos días, gracias por la invitación. Un gusto a todos que nos están siguiendo en este diálogo. Ciertamente para el Gobierno Nacional es de vital importancia cumplir con aquellas coincidencias y acuerdos que se han llegado a cabo a lo largo de estos meses que llevan los diálogos, cerca de 70 días, a partir de unas propuestas que han sido formuladas y socializadas en conjunto con los distintos actores sociales. Se escuchaba al ministro de Gobierno que daba cuenta que alrededor de 50 acuerdos ya se han llevado a cabo en las distintas mesas de diálogo que hay hasta el momento. Y es particularmente importante destacar que en el ámbito de la productividad, la mesa que trata la productividad, el desarrollo económico, precisamente para la reactivación del aparato productivo, es donde más acuerdos se ha llegado, cerca de 19 acuerdos. Y en ese hilo de condiciones es que precisamente se inscriben los esfuerzos que hace el Gobierno Nacional y el Ministerio del Trabajo, encabezado por el ministro Donoso, para dar una respuesta adecuada hacia aquellas personas que no tienen empleo. ¿Cuál será entonces la propuesta concreta desde el gobierno para las organizaciones sociales en estas mesas de diálogo? Bueno, como saben bien, el Gobierno Nacional, comprometido con generación del empleo de calidad para aquellas personas que no tienen empleo, ha establecido una serie de iniciativas en el ámbito normativo que han sido enviadas a la Asamblea Nacional, pero lamentablemente no han tenido la receptividad que se hubiese esperado. En ese contexto, lo que se está haciendo es a través, por ejemplo, de normativa infralegal, acuerdos ministeriales y otras cosas que tiene a su disposición el Ministerio del Trabajo, haciendo que los sectores productivos utilicen esos contratos que permiten una mayor ductilidad, una mayor facilidad para el tema de la contratación. Actualmente 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. Cuando hablamos de empleo formal, hablamos de aquel empleo que es 40 horas semanales, que tiene un salario básico, que está afiliado a la seguridad social. Y esa es la preocupación primordial. Se piensa, por supuesto, en el respeto de los derechos de los trabajadores que ya tienen el ejercicio de su trabajo como tal, pero se piensa sobre todo en aquellas condiciones adecuadas del mercado laboral para dar respuesta a las personas que no tienen empleo. De acuerdo, pero ¿en qué implicaría entonces esta propuesta? Es decir, sí, no retroceso, me imagino yo, de derechos laborales, pero ¿qué específicamente? ¿Trabajo por horas? Bueno, el trabajo por horas en principio está prohibido por la Constitución. La Asamblea Constituyente del 2008 vetó esa posibilidad. Pero sí es necesario discutir aquellas alternativas que vuelvan menos rígido el mercado laboral. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la distribución de horas de la semana laboral,
que desean, por ejemplo, las 40 horas, no solamente a lo largo de 5 días, sino que a través de 6 días. Y eso en normativa ya existe, por ejemplo, en los contratos emergentes que están establecidos a partir de la Ley de Apoyo Humanitario o incluso en acuerdos ministeriales que regulan el contrato productivo, que permite precisamente ser enfocado a aquellas pequeñas empresas, a las pymes, las que generan empleo en este país. Pero, viceministro, eso implica reformas y una de lo que se conoce es que les van a llegar a ustedes con propuestas de que haya reformas en el Código Laboral. ¿Eso se va a poder hacer? Bueno, en todo caso, las mesas de diálogo están precisamente para generar coincidencias entre los distintos actores en cuestión. Actualmente ya hay un proyecto de ley que han presentado las centrales sindicales. No perder de vista que este diálogo primordialmente es con los sectores indígenas. Claro. Está la CONAIE, está la FENOCIN, la FEINE, como usted bien conoce, y la ciudadanía está al tanto. Pero evidentemente entre esos aspectos incluso se unen otros actores sociales, como las centrales sindicales, que como señalo han presentado un proyecto normativo. Lo que pasa es que en este importante espacio de diálogo es encontrar coincidencias que permitan generar incentivos adecuados, que pueden ir por un lado por reformas normativas, incluso por reformas de tipo constitucional, de ser el caso en el tema del diálogo. Pero lo importante es que dentro del marco de posibilidades normativas que existe actualmente en el Ecuador, ver qué se puede hacer precisamente para dar respuesta a las personas que no tienen empleo en el país. ¿Hay una línea que no se va a poder cruzar? ¿Ustedes ya han trazado un límite? Es que lo importante en los acuerdos y en los diálogos, principalmente encontrar en primera instancia las coincidencias, es el no establecimiento de posiciones rígidas, de líneas rojas. O sea, ¿cuál es el marco de discusión que nos permiten estas mesas de diálogo? Es la Constitución, es el ordenamiento jurídico, es respetar los derechos de los trabajadores. Y en esa circunstancia es que precisamente se inscribe el derecho de los derechos, como ha dicho el presidente Lasso, que es el acceso al trabajo. Nada hay más precario, se señala desde el gobierno nacional, que no tener empleo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se solicita por parte de los sectores sociales? Que haya una renovación en los aspectos normativos, precisamente que permitan mayor contratación. Pero con el actual sistema de contratación, que es excesivamente rígido, es bastante complicado porque no se generan incentivos para que los productores, para que las pequeñas empresas contraten a los ciudadanos. Como es bien sabido, el solo hecho de cambios normativos per se no genera que se contrate, pero sí genera incentivos para que, siendo más sencilla la contratación, pueda haber posibilidades de que se dé respuesta a aquellas personas que no tienen empleo. Viceministro, la propuesta entonces estaría un poco enmarcada en lo que llegó el año pasado a la Asamblea Nacional, que fue, digamos, toda este documento legal que luego y más tarde se dijo que tenía demasiadas aristas y se negó de parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué propuestas de esa normativa que se había, valga la redundancia, propuesto, van a ingresar en las mesas de diálogo? Por ejemplo, como le digo, las mesas de diálogo se dan a partir de los pedidos que tiene el movimiento indígena. Y frente a los pedidos del movimiento indígena están las respuestas que da el gobierno nacional. Como usted señalaba, el año pasado, a diciembre del 2021, se presentó un proyecto de ley que no fue calificado por el CAL, aduciendo que no había un hilo conductor en el tema de las inversiones, la productividad y el empleo, cuestión que discrepo abiertamente en el sentido de que había un hilo conductor que precisamente generaba condiciones para reactivar la economía. Los temas de producción, los acuerdos internacionales, el tema de establecimiento de zonas francas, tienen en su conjunto una relación con el mercado productivo y concretamente con el ámbito del trabajo. Lo que se va a plantear es la posibilidad de introducir mecanismos que a partir incluso de normativa que ya existe, del contrato productivo que está ya contemplado en la normativa, permitan generar condiciones para que se pueda contratar. Hay propuestas, por supuesto, importantes también de los movimientos indígenas y están las mesas de diálogo para ello, la apertura total, el diálogo, pero hay que encontrar coincidencias. Evidentemente, la propuesta que formule el gobierno nacional va enfocada primordialmente, como digo, sin dejar de reconocer y respetar los derechos de los trabajadores, de aquellas personas que ya tienen un empleo formal, es pensada en aquellas personas que no tienen empleo. Esos 7 de cada 10 millones de ecuatorianos, esos más de 5 millones de personas que no tienen un empleo de calidad. En las mesas de diálogo se va a incluir también a organizaciones como el FUD, que también estaban pidiendo que sean incluidas en esto. Solo se van a quedar en las mesas de diálogo con los movimientos, sobre todo y específicamente indígenas. Las mesas de diálogo están pensadas primordialmente para los movimientos indígenas. De hecho, ya en una estructura metodológica de cómo están conformadas, hay representantes de la CONAIE, representantes de la FEINE, representantes
representantes de la FENOCIN y en igual número los representantes del Gobierno Nacional. Y una particularidad que es importante que la ciudadanía que nos está escuchando tenga en consideración. En esta ocasión, todas las mesas se tiene una relación con las distintas carteras de Estado, porque precisamente la respuesta a los problemas estructurales como la falta de empleo o el tema, por ejemplo, de acuerdos importantísimos que en la mesa de educación intercultural se han llegado, como la Secretaría Intercultural Bilingüe, precisamente se da con un enfoque transversal y de algunas carteras de Estado para dar una respuesta adecuada. ¿Quién va a participar en la mesa de ustedes? Justamente eso, ¿y qué representantes en la Asamblea Nacional están invitando? Porque esto tendría que ver muchísimo, por ejemplo, con reformas. Bueno, en la mesa de diálogo están principalmente del lado del Gobierno Nacional las distintas carteras de Estado, por ejemplo, el MIPRO, el Ministerio de Industrias y Productividad, que tiene una relación fuerte con nosotros en estos temas, el Ministerio de Economía y Finanzas, por supuesto, también habrá un delegado. De hecho, nosotros estamos participando, como había señalado, en la mesa de educación y hoy día que arrancan las mesas de salud también estaríamos presentes para que dentro de las competencias de lo que supone el Ministerio del Trabajo y en el ámbito concretamente del servicio público, por ejemplo, ayudar y apoyar de la manera más eficiente en la gestión de los instrumentos que permiten a una entidad pública poder funcionar, sus contratos, su estructura, su matriz de competencias y demás. Entonces es un esfuerzo colectivo del Gobierno Nacional para dar una respuesta a los distintos problemas estructurales que tiene Ahora, el país. estas propuestas que usted nos ha comentado aquí, creo que sí es importante diferenciar. Por un lado es la propuesta, por ejemplo, del FUT, que son gremios sindicales, que es otro tipo de empleado, mientras que en las mesas de diálogo con las organizaciones indígenas y sociales es más al tema agrícola, al tema rural, al tema campesino, donde hace mucha falta también del tema de empleo. Eso lo tienen claro ustedes, van a poder entregar propuestas direccionadas a ese sector que es el eje de todo lo que está pasando. Es pertinente lo que usted señala precisamente para hacerles conocer a los ciudadanos que hay 10 mesas de trabajo. Sí. Y en esas 10 mesas de trabajo están temas de productividad, están temas que tienen que ver con energía, hidrocarburos, con educación, con salud, con trabajo. Entonces, en esas distintas aristas que se aborda, evidentemente se tratan una serie de temas que son de importancia superlativa para la vida de la comunidad. Y en ese contexto, por supuesto, está el tema del trabajo pensado, por supuesto, con este enfoque de generar mejores condiciones incluso para la ruralidad, en donde la precariedad del trabajo incluso es más complejo que en las zonas urbanas, como demuestran las estadísticas. Es decir, ¿hay optimismo para la siguiente semana en esta mesa, viceministro? Sí, porque una de las características del Gobierno Nacional es el diálogo público, es fomentar la discusión, es fomentar los espacios de deliberación para llegar a coincidencias y construir propuestas que tengan la legitimidad social porque vienen precisamente de un proceso de discusión de los distintos actores que están integrados en una sociedad. El Gobierno Nacional, a través de las distintas carteras de Estado, está presentando respuestas a los pedidos de las organizaciones indígenas. Reitero, como han señalado las autoridades, en 5 mesas de trabajo, más de 50 acuerdos ya se han firmado, como han señalado los ministros de Estado de las respectivas carteras, y eso da cuenta de un diálogo importante, en donde luego de la discusión, luego de la deliberación, se puede llegar a acuerdos que precisamente permitan mejorar la condición de vida de los ecuatorianos, que es para eso que están establecidas las mesas de diálogo. Ahora, otro punto que quisiéramos conversar con usted es el tema del pago al IES. La semana pasada hubo una movilización pacífica del FUT y ellos presentaban una propuesta en la cual dicen que lo que tiene que hacer el gobierno y el Ministerio del Trabajo es pagar en los próximos 2 años el doble de lo que tienen adeudado más lo que deben cubrir de el año vigente para poder bajar la deuda de 24.000 millones de dólares que se le debe al IES. ¿Esto es viable desde el lado del Ministerio del Trabajo? Bueno, como Ministerio del Trabajo no estamos encargados directamente del pago de la deuda que mantenga el Estado con el IES. O sea, la competencia nuestra en este momento es primordialmente en lo que tiene que ver con el bono de la compensación por jubilación, un derecho que tienen los jubilados de este país que fueron servidores públicos de nombramiento definitivo. En el proceso constituyente del 2008 se estableció esta bonificación, como digo, que iba dirigida a aquellos funcionarios públicos, a aquellos servidores que fueron de carrera. Y en ese sentido, por ejemplo, el Gobierno Nacional ha asumido con total responsabilidad el pago de esa jubilación, de esa bonificación por jubilación, que es distinto a la pago mensual que se le da a cada jubilado por los aportes que ha realizado, el pago de la jubilación. Esto es distinto al pago de la jubilación, esto es el bono por compensación. Pero ustedes intervienen en eso. En el pago por compensación, por supuesto. La función del Ministerio del Trabajo es validar los expedientes que vienen de las distintas entidades públicas. En la función ejecutiva hay cerca de 114 entidades públicas.
y el Ministerio del Trabajo, entre otras competencias, en el ámbito del servicio público tiene la validación de esos expedientes, donde están los ministerios, donde están las secretarías nacionales, donde están las agencias de regulación y control. Se han establecido un monto de 140 millones para el pago de esta compensación por jubilación y actualmente se está cumpliendo ya cerca de 100 millones de pago realizado de estos ¿Y se temas. van a reunir con el FUT para evitar que se vuelvan a convocar movilizaciones? Bueno, el ministro Donoso y los que somos parte del Ministerio del Trabajo permanentemente está en diálogos con los distintos actores que tienen que ver con el sindicalismo ecuatoriano para encontrar coincidencias en aras de proteger el trabajo y generar las condiciones, como hemos señalado, de empleabilidad en este país, que es lo que más se necesita. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces son las 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por su presencia aquí, viceministro, y por también contestar en esta entrevista las preguntas que también se cuestiona la ciudadanía. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque al volver les contaremos que el Ministerio de Salud implementó salas de rehabilitación post-COVID en 14 establecimientos de salud para pacientes que presentan secuelas posteriores al COVID-19. Ya volvemos. Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen esta mañana. Atención, la Policía Nacional logró la desarticulación de una estructura delictiva de los Chone Killers que estaría vinculada con una serie de actos violentos, sobre todo en Guayaquil, Daule y Durán. Los tenían vistos desde principios de año, cuando 2 cuerpos fueron colgados en un puente de Durán y las investigaciones apuntaban a los Chone Killer. 7 meses después, 19 integrantes de ese grupo de delincuencia organizada fueron capturados en Guayaquil, Durán y Daule. Solamente entre el 2021 y el 2022 tenemos que existieron 10 muertes violentas comprobadas cometidas por esta organización y 8 tentativas en las zonas 8 y 5. En 25 allanamientos se aprendió a esta estructura criminal integrada por 18 ecuatorianos y un venezolano. Todos ellos serán procesados por presunta delincuencia organizada. 16 de ellos tienen antecedentes. Sumando los antecedentes de estos 16 detenidos, tenemos más de 45 detenciones y procesos abiertos contra estos delincuentes y esperamos que esta no sea la 46. Este grupo sería el autor de hechos violentos de connotación nacional, como la suspensión de 2 cuerpos sin vida en un puente de Durán, el asesinato a un menor de edad en marzo, el ataque y asesinato a ocupantes de una ambulancia en abril y el intento de atentado terrorista en la unidad judicial Albán Borja de Guayaquil. Lo preocupante, según la policía, es la evolución criminal de este grupo. Ellos iniciaron primeramente con delitos menores, incluso tienen algunos eventos por receptación, otros por robo, y de ahí fueron incrementando el nivel de violencia hasta llegar al tema de asesinatos como lo han mencionado. Para el comandante de la zona 8, Víctor Zárate, este golpe a los Chone Killer ayudará a mantener la tendencia a la baja en las muertes violentas de Durán, aunque habría consecuencias colaterales. Lastimosamente el delito va a migrar a los territorios colindantes. Estamos trabajando ya en Nueva Prosperina, en Florida y en Pascuales para mitigar también estos índices de violencia. Los detenidos tendrían también vinculación con 6 privados de la libertad de la Penitenciaría del Litoral, quienes habrían orquestado los delitos imputados y recibirán nuevos procesos judiciales. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, según lo que ha dicho la policía, es que este grupo, los Chone Killer, tiene auspicio o financiamiento de un cartel narcotraficante cuyo nombre no pudo ser revelado porque dice la policía que no quieren darle más pantalla, marketing, campaña de difusión a estas organizaciones narcodelictivas. Es más, tratan de que incluso en los medios de comunicación no digamos nombres absolutos de las bandas ni de los carteles, porque lo que quieren es que no sea más un tema de publicidad para ellos, que les conviene hacerse conocidos y generar de esa manera terror. Sin embargo, lo que se han dicho es que entonces son grupos que iniciaron como ladrones de carteras, de diferentes cosas, celulares por ejemplo, y han ido escalando al punto de que ya son sicarios, otros ya son narcotraficantes, e inclusive hoy por hoy ya algunos de ellos son también terroristas, porque en Guayaquil las bombas que se han colocado pues pertenecen a esta organización de los Chone Killer, que era un brazo armado
de los choneros y que hoy en día pues están en guerra con esta también una de las más grandes organizaciones que hay en el país. Incluso según la policía, esta estructura de los Chone Killers sería la presunta causante de 10 muertes violentas, 8 tentativas de asesinato, expendio de drogas, terrorismo y otros delitos en doble terrorismo. Y aquí me voy a centrar en esta ocasión cuando realmente causó terror que 2 cuerpos sin vida estaban suspendidos en un puente de Durán y principalmente es a eso que se les acusa a estas personas. En las próximas horas entonces también ya se formularán cargos contra ellos. Sí, por delincuencia organizada. Y también recordemos este caso que sonó mucho, que en la nota pues, lo abordamos rápidamente, el tema de la ambulancia, que creyeron que allí iba un cabecilla de la banda contraria, atacaron la ambulancia, mataron a una profesora que estaba siendo trasladada de un hospital al otro, y esto por una confusión. Y este mismo grupo es el que también puso estas bombas para que explotaran durante la audiencia de medidas cautelares, si no me equivoco era contra Alias Jr., que estaba pidiendo la salida de la cárcel. Ellos fueron a ponerle las bombas allí. Entonces, bueno, son una serie de indicios, son 7 meses, como dijo la policía, investigándolos, y lo más importante es que se logre controlar el tema de las muertes violentas, porque en Durán, como dijo también el Víctor Zárate, que es el comandante de la policía, había en abril 17 muertes violentas el promedio del mes. Hoy por hoy son 4 o 5. Pero también reiteramos, ahí está preocupación de que si se ataca a una banda que está en X punto, pues se va a ir a Y punto a seguir con su crimen organizado, y es donde tienen que poner más atención la Policía Nacional, lo que han mencionado. Ahora es importante sobre lo que acaba de mencionar Andrea acerca de este grotesco, digamos, escenario que vimos, ¿no? Una situación realmente terrible que nunca antes vista en Ecuador. Nunca antes vista. Esto nos recuerda mucho a lo que sucede en México, precisamente, que los carteles de la droga utilizan como para amedrentar a los oponentes. Pero se menciona ya que 7 meses después de que aparecieran precisamente estos 2 cuerpos guindados en un puente peatonal de Durán, la policía ya ha detenido a los sospechosos de este caso. Entonces, me imagino que estarán realizando ya todas las investigaciones necesarias para dar precisamente con quiénes son los responsables de esta situación. Sí, y que se vengan más, ¿no? La idea es, dice la policía, van a continuar con más allanamientos, con más investigaciones para poder capturar a otros posibles vinculados con estas bandas criminales. En este caso, 19 personas ya han sido detenidas. Es una cifra importante. Y lo que vamos a contar a continuación también sorprende y es muy relacionado a lo que acabamos de hablar, Vero. Correcto. Y es precisamente que los adolescentes infractores que son detenidos por cometer delitos no son sancionados por el COIP, debido a que la Constitución lo impide. Esto hace que las penas sean menores. Veamos un poco de qué se trata. Tenemos jóvenes de 15, 16 y 17 años que han sido detenidos y no hay nadie que se preocupe por ellos. Así dijo el comandante de la zona 8 de Guayaquil, Víctor Zárate, en una entrevista con Diario El Universo. Uno de los principales inconvenientes es que son inimputables, por lo que en pocos meses salen en libertad. El abogado penalista Starin Oviedo lo explica. Nuestro Código Orgánico Integral Penal no sanciona a adolescentes. Lo que sanciona es el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El delito está en el COIP y la pena está en el CONA, que es una pena siempre atenuada. Y es que según el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 385, un menor que cometa un delito sancionado en el COIP con 1 mes a 5 años de prisión recibirá hasta 1 año de internamiento domiciliario o semiabierto, con una pena de 5 a 10 años, internamiento en centros de adolescentes infractores de 1 a 4 años y, con delitos superiores a 10 años, un internamiento de 4 a 8 años. ¿Yo cómo le libro de responsabilidad penal a ese menor infractor? Diciendo que mi papá me ordena. Esto implica que un adolescente infractor procesado y detenido sí podría, inclusive, votar en una elección popular. Para cambiar este panorama, incrementar las sanciones y así evitar que los recluten las bandas, Oviedo considera que solamente hay un camino. Vemos la Constitución en su artículo 45 y digamos que los menores y adolescentes son sujetos de derechos y obligaciones, no solo derechos. Para la Policía Nacional, los niños y adolescentes entran a las organizaciones criminales por la falta de acceso a la educación, pobreza y el círculo de violencia que existe hoy en día. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, sí es muy interesante este tema porque si bien es cierto, en el último caso que vimos de los Chone Killers no había menores de edad, pero en
detenciones anteriores sí han existido, inclusive en los atentados con bombas también, y como vimos en la nota, un delito que el COIP sanciona con 5 años, que puede ser, por ejemplo, el tráfico de drogas, robarle a alguien, o uno mayor, como ya un asesinato, pues en un menor de edad es mucho menos la pena. Y además lo que sucede, y nos explicaba el abogado, es que, por ejemplo, un joven de 16, 17 años que comete un delito y lo sancionan a 3 años en un centro de adolescentes infractores, las anteriormente denominadas correccionales, bueno, tiene 3 años ahí, cumple los 18 años, puede pasar a cumplir 1 año más en la penitenciaría del litoral o donde sea que se encuentre. Sin embargo, con esto del régimen semiabierto, que es un 60% de pena cumplida y puedes salir en libertad, pues entonces este joven saldría apenas cumple la mayoría de edad en muchos casos. Es lo que implica, lo que están diciendo la policía y los demás expertos, es que las bandas reclutan jóvenes porque saben que en el caso hipotético que son detenidos, pues la pena o la sanción que van a cumplir es muy corta, es muy rápida, y eso lo que está fomentando es que siga el crimen organizado desde muy temprana edad. Lo que dicen también autoridades relacionadas a derechos humanos es que hay que trabajar muchísimo también en el ámbito social, precisamente para lo que tú dices, Lautaro, para impedir que las bandas criminales puedan reclutar a los menores, a los adolescentes, para que puedan cometer delitos tan atroces. Pero por otro lado, también las autoridades policiales deben hacer un seguimiento, que eso es importante, una vez que el infractor, y sobre todo en el caso de que se trate de un adolescente, salga en libertad, pues la Policía Nacional debe hacer un seguimiento continuo acerca de las actividades de este ciudadano, de esta persona, y sobre todo tratar de reinsertarle en la sociedad a través de una política precisamente de rehabilitación social. Lastimosamente, dice la propia policía, no son datos míos, la policía dice que niños a los 10 años ya empiezan a traficar drogas, y a los 14 años ya les dan un fusil y ya pueden empezar a disparar. Situación compleja. Ahora les contamos, amigos, que el Ministerio de Salud implementó salas de rehabilitación post-COVID en 14 establecimientos de salud para pacientes que presentan secuelas posteriores al virus. Este 28 de septiembre, desde el Hospital Docente de Calderón, se inauguró el fortalecimiento y equipamiento de 14 salas de rehabilitación post-COVID a escala nacional. 8 de ellas son de primer nivel de atención. Hospitales, sino hospitales y también centros de salud, para garantizar la oportunidad de acceso a cuidado y a recuperación con un sistema de transferencia y contratransferencia para todos nuestros pacientes. El fisioterapeuta respiratorio Fernando Arévalo explica que este tipo de atención es necesaria en casos donde el tratamiento normal no da resultados. Se pueden ir solventando todo este tipo de alteraciones cuanto antes, y de esa manera también se puedan evitar complicaciones después. Las diferentes variantes del COVID-19 y sus sublinajes han permitido registrar a los expertos de la salud hasta 200 síntomas distintos en esta enfermedad, por lo que se recomienda acudir a un médico y mantener el seguimiento de la enfermedad. Manuela Bedón, Noticias 7. Interesante la iniciativa que propone ahora el Ministerio de Salud Pública. Justamente hemos conversado en estas últimas semanas sobre las secuelas que podría dejar el COVID-19. Recordemos que siendo una enfermedad o una pandemia que azotó al mundo de manera tan rápida, también hay cosas que se van averiguando sobre el paso del tiempo, y estas precisamente son las secuelas. Hasta ahora hablábamos incluso con expertos, decían que no es nada seguro de qué puede ser ocasionado por el COVID y qué cosas más están investigando en este tema. Así que importante también tener en cuenta que después de esta enfermedad hay que tener una recuperación, y no solo física, sino también mental, emocional. Y evaluarse bastante, porque como bien dices tú, cada día van surgiendo nuevas investigaciones, nuevos resultados sobre este llamado long COVID, que son las secuelas a largo plazo. Por ejemplo, hay personas jóvenes que empiezan a tener problemas en el corazón, y también hay problemas respiratorios, y creo que todo el mundo que le ha dado COVID algo puede suceder. Pero incluso tú la semana pasada nos comentabas que tenías problemas respiratorios, esto a raíz del COVID. Así es, inclusive las secuelas pueden durar hasta 7 meses después de haber sufrido el virus. Entonces sí, es el llamado importante a nuestros amigos televidentes para que, si es que han tenido la enfermedad, obviamente vayan y se preocupen por los chequeos periódicos, sepan cómo está funcionando su pulmón, su hígado, su riñón. Incluso los expertos manifiestan, como decía Andrea, que pueden haber problemas psicológicos que arrastra la enfermedad, de tal manera que es una cosa que hay que tomarlo en cuenta. Hacemos una pausa en este momento, pero cuando regresemos, amigos, Independiente del Valle jugará este sábado la final de la Copa Conmebol Sudamericana ante un equipo complicado, el Sao Paulo, en el estadio Mario Alberto Kempes.
desde las 15 horas. El cuadro de los Rayados del Valle espera contar también con el aliento de unos 1.500 hinchas ecuatorianos. Los detalles enseguida con nuestro compañero Fabián Alarcón, que ya está con nosotros al regresar de la pausa. No se vayan. Muchísimas gracias, Fabián. Nosotros nos despedimos, amigos televidentes. Les invitamos a las 19 horas en punto para que nos acompañen en nuestro noticiero estelar de la noche. Compañeros, un excelente día de labores para ustedes. Excelente jueves. Buenos días.